Ahí está, creo que me están viendo correctamente. Háganme un dedito arriba, algún emoji, algo, así sé que me están oyendo y viendo correctamente todos. Bienvenidos, colegas. Yo soy Alec y voy a estar a cargo de la moderación de este espacio. Les deseo una muy grata bienvenida a este nuevo consultorio contable con el contador Pablo Schwartz, docente y asesor. Hola, Yanina, bienvenida. Qué lindo verte. Perfecto. Ahí ya estamos con los últimos ingresos de los últimos colegas. Genial, muchas gracias por la confirmación, Marcela. Excelente. Creo que el único parroquial que podría darles es, no sé si ya se inscribieron, seguro ya me van a decir, sí, Alex, ya nos inscribimos. El martes 24 a las 3 está la charla de resolución de inquietudes en propiedad horizontal que está a cargo de la doctora Mayra Lucero. Si no se inscribieron, la verdad va a estar muy bueno, así que les dejo la invitación en caso de que todavía no se hayan inscrito. Ahora en el chat les voy a estar dejando el link al formulario. Así que sin más, Pablo, todo tuya la sala. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, damos inicio a este consultorio que tenemos cada 2 meses para charlar entre colegas sobre, en este caso, cuestiones de índole contable impositiva del quehacer diario de nuestra profesión. Les comento cómo es más o menos la mecánica que vamos a desarrollar. Primero les voy a comentar sobre unas novedades que seguramente las habrán visto, pero bueno, está bueno charlarlas. Después vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes hicieron en el momento en el que se inscribieron, ¿sí? Que me llegaron a través del formulario de inscripción. Y después de eso abrimos el espacio para cualquier tipo de duda, consulta, para tratar el tema que ustedes quieran, siempre vinculado a nuestra área que es contable impositiva. Todo es bienvenido. ¿Sí? Así que bueno, esa es la idea para desarrollar el consultorio de hoy, que sea, después de estas dos cosas que les dije, que sea tema libre y que ustedes traigan los temas o las inquietudes respecto de las cuales quieren charlar. Bueno, novedades importantes, están todos enterados, pero bueno, lo repasamos si no. Finalmente Arca derogó el maldito régimen informativo de expensas, ¿sí? Esto pasó el mes pasado, después de muchos años de lucha por parte de la Cámara de la Propiedad Horizontal. Muchos, los que tienen unos cuantos años ya recordarán que en su momento hasta habíamos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara. Y en su momento, les estoy hablando del año 2009, 2010, hace ya 15 años, habíamos obtenido un fallo favorable para dejar de presentarlo. Pero bueno, después Arca, o AFIP en ese entonces, arremetió de nuevo y mediante una nueva resolución había establecido un régimen muy parecido al que fue cuestionado por la Cámara, pero bueno, como era diferente, no nos quedó otra que cumplimentarlo. Y bueno, a medida que pasaban los años, los montos a partir de los cuales había que informar quedaban totalmente desfasados por inflación y llegamos al extremo de que hasta hace 2 meses teníamos que informar si la superficie superaba los 100 metros cuadrados y el monto de expensas superaba los 32.000 pesos, nada más. Una ridiculez absoluta. Bueno, era de esperarse que aumentaran los montos. Bueno, afortunadamente fue mucho mejor la solución. Directamente derogaron el régimen informativo de mayo con aplicación inmediata desde justamente mayo de 2025. En el medio teníamos la duda porque no quedaba claro en la normativa que lo derogó qué hacíamos con el periodo mayo, si se tenía que presentar o no, porque la normativa salió un 21 de mayo, diciendo que quedaba derogado desde ese momento. Bueno, perdón, con el periodo abril, no con el periodo mayo. Porque el periodo mayo, si no se hubiera derogado, vencería ahora a fin de junio. Estamos hablando del periodo abril, que es justo el que impactó en el momento en el cual se produjo la derogación. Bueno, y nuestra recomendación fue, dado que no está escrito en la normativa, no está indicado, ante la duda, si ya venían presentando, que presenten también el periodo abril en el transcurso de mayo y a partir de ahí sí, dejar de tener que presentar. Así que bueno, una buena, siempre estamos acá medio enojados con el fisco, medios molestos por toda la carga burocrática que nos generan en exceso. Bueno, esta dentro de todo es una muy buena noticia. Otra buena noticia reciente, que habrán visto que también lo comunicamos a través de la Cámara, es que Arca modificó parcialmente
todos los trámites referidos a obtención de número de quit de los consorcios y de vinculación de clave fiscal para consorcios. Seguramente lo vieron, si no lo comentamos rápido. Haciendo un poco de historia, hasta que estalló la pandemia, estos trámites se hacían de manera exclusivamente presencial en las agencias. A partir de la pandemia pasó a ser 100% virtual hasta la semana pasada, en donde Arca habilitó para los consorcios de propiedad horizontal la posibilidad de volver a hacer el trámite de manera presencial, con lo que ahora quedan habilitadas las dos opciones. Opción uno, lo seguimos haciendo por la página, por la web. Beneficios de eso, no tenemos que desplazarnos hasta la agencia. Contra el costo, porque para hacerlo por la web, lo que exige Arca es que cada uno de los elementos que se suben a la página estén certificados por escribano con firma digital. Eso tiene un costo. Si es un trámite de vinculación de clave fiscal, lo que hay que hacer es subir a la página 4 elementos en PDF y cada uno de ellos tiene que estar certificado por escribano con firma digital. El reglamento de copropiedad, el acta de designación, nuestro DNI y el formulario 460J. Si estamos hablando de un trámite de inscripción, es decir, de obtención de número de quit para un consorcio, ahí lo que tenemos que subir es nuestro DNI y el reglamento de copropiedad, también certificado por escribano con firma digital. Bueno, hasta hace una semana esa era la única forma posible. A partir de ahora también se puede hacer de manera presencial. ¿Cuál es el beneficio? No incurrir en costos de certificaciones por parte de escribano y además interactuar en vivo con la persona que está del otro lado, porque a veces hacemos el trámite o comenzamos el trámite de manera online, quizás estamos un poco urgidos, tenemos que esperar esas 48 horas que el fisco lo recepta, que nos da la respuesta. Si la respuesta es favorable, bueno, no hay problema, pero a veces nos piden más cosas. Entonces, si vamos en persona, interactuamos y si hay algo que falta o algún problema, nos lo van a decir en el momento. Entonces, menos costo, más rápida resolución, pero bueno, la parte negativa, muchos ya me dijeron, pero tengo que ir a la agencia en persona. Bueno, sí, es la parte negativa. Pero bueno, tenemos hoy habilitadas las dos opciones. Y esta resolución, o sea, la resolución de Arca que establece esta excepción para los consorcios, es exclusiva para consorcios. Creo que es la primera vez que pasa que Arca dicta una norma que otorga un beneficio solamente para consorcios de propiedad horizontal. Y si leemos los vistos y considerandos de la normativa, el número de resolución ahora lo buscamos, lo comunicamos a través de la cámara. Yo en una época me sabía los números de memoria hasta que vamos por el 5000 y pico y es imposible, pero ahora lo buscamos. Eh, Les decía, lo bueno de todo esto es que finalmente Arca parece que ha detectado que existen los consorcios de propiedad horizontal y que tienen problemáticas que son diferentes a la problemática de las empresas, porque hasta ahora siempre nos tratan al igual que una empresa para cualquier tipo de trámite. Bueno, esto dentro de todo es un indicio entre la derogación del régimen informativo de expensas y esta resolución, más allá del trámite en sí. Lo bueno de esta resolución es que ya les digo, es una normativa específica aplicada a consorcios de propiedad horizontal y nadie más. Bueno, es un indicio de que aparentemente parece que es un cambio de época. Así que bueno, esperemos que sigamos por este sendero y que logremos más cosas. Pero bueno, es un buen inicio. Y la última novedad que les traigo también de Arca tiene que ver con un nuevo plan de pagos. Esto también salió la semana pasada. Una nueva moratoria que va a estar disponible a partir del 1 de julio y en donde se permite incorporar obligaciones vencidas al 30 de abril de 2025. Actualmente igual hay moratorias, hay, mejor dicho, moratorias, no, hay planes de pagos, pero tienen una cantidad limitada de cuotas y tienen una tasa un poco más alta. Esta nueva posibilidad de moratoria lo que nos entrega es más cuotas y tasa más baja. Obviamente es igual que cualquier otro plan de pagos o moratoria, solamente podemos incluir la parte de respecto del 931, solamente lo de seguridad social, lo de obra social y RT queda excluido, pero también si el consorcio tiene una deuda de impuestos, por ejemplo, por tener alquileres, si tiene deuda de IVA o si tiene deuda de retenciones, también las puede incorporar en este nuevo plan de pagos. Va a estar disponible en la página de Arca a partir del 1 de julio y recuerden que se pueden incorporar obligaciones vencidas al 30 de abril
que figuren actualmente como deuda. Lo que no está previsto, a diferencia de otras moratorias, es la reformulación de planes. ¿Qué quiere decir? Si ustedes el mes pasado hicieron un plan de pagos tradicional de 8 cuotas por un concepto, bueno, ahora no se puede eh, transformar en un plan más benévolo, cosa que en otros momentos, en otras moratorias, sí permitía transformar un plan de menos cuotas en un plan de más cuotas a la luz de que se daba este beneficio. Con lo que me dirán, ¿hubiera sido mejor no pagar, no entrar en plan de pagos y entrar ahora por un plan de pagos? Bueno, sí, pero ¿cómo íbamos a saber que iba a haber un plan de pagos de estas características? De todos modos, ya distintas entidades, muchas de las que nos representan a nosotros como contadores, han hecho pedidos ante ARCA para que justamente permita reformular los planes vigentes a la luz de estos mayores beneficios. Así que bueno, vamos a esperar. Seguramente le den curso y quizás tengamos buenas noticias respecto a ese tema también. Bueno, estas son las novedades de los últimos días que queríamos traerles para ustedes. Alex, vi que ahí por el chat habían pasado algunas preguntas, si querés leerlas. Sí, de paso hice una búsqueda súper rápida y ahí puse en el chat el número de resolución, que es la 5709. Y les dejé el Muy link bien. al boletín oficial para los que les gusta leer y hacer research como a mí. Dicho lo cual, la primera consulta que tenemos es de Mariana. En lo que respecta a retenciones de IVA, seguridad social y ganancias, tengo problemas en general el BEP del CIRE. Ujú. Bien, a ver, ¿Qué tipo de Mariana, problemas? le voy a pedir que se abra el micrófono, si nos dan más información. Eh, hmm, yo no la estoy escuchando. No sé si Yo de mi tampoco. lado. A ver, Mariana, si se fija, porque es muy probable, Suma a veces agarra otro dispositivo cuando se abre el micrófono. Pues si no, a ver qué tenemos. Bueno, vamos con la otra pregunta que tiene en el mientras tanto, así nos va completando. ¿Cómo reimputar un BEP Adelante. erróneo de RT en otro impuesto? Es la consulta. Un BP erróneo de RT en otro impuesto no se puede reimputar. Lo que se puede hacer es usarlo para pagar futuras deudas o futuras posiciones de ART, pero no reimputar un pago que fue ART para pagar otra cosa. Bueno, nos aclara, a eso me refiero, tiene que ser solo ART, no se puede pagar otro Claro, impuesto. exactamente. Perfecto. Mariana, si no puedes aclarar tu primera consulta, lo del tema de la generación del BEP del CIRE, ¿cuál es la complicación? Mm. Ok. Ok, esta tiene problemas con la habilitación del micrófono. Eh, Bueno, si no que lo escriba brevemente por chat a ver si logramos interpretarla. Ujú, perfecto. ¿Alguien que quiera Bien. abrir su micrófono y hacer una consulta? Sandra nos pone, con respecto a aportes del encargado, cuando opta por no jubilarse a los 65 años y continuar hasta los 70, ¿el consorcio, los aportes los sigue haciendo completos o hay alguna reducción de aportes? Bueno, muy bien. Todo ese tema genera bastantes confusiones, así que yo diría, antes de entrar a ese tema que están planteando ahora, y después voy entonces a las preguntas que hicieron cuando se inscribieron, de lo que hablamos recién, de estas últimas novedades, ¿quedó alguna pregunta, algún comentario? Yo para no ir y venir con los temas. Bueno, vamos entonces con el caso de los empleados jubilados. A ver, varias cosas han cambiado en los últimos años.
Y como ustedes saben, antes el empleado hombre cumplía 65 años, la mujer 60, y ahí el empleador podía intimarlo a que inicie el trámite jubilatorio. Tenía un año de plazo, si no lo hacía, lo podía desvincular sin pagar la indemnización. Bueno, eso se movió hace unos cuantos años, 5 años más. ¿Qué quiere decir? Que recién lo vamos a poder intimar nosotros como empleadores cuando tenga los 70 años el hombre y 65 años la mujer. Más allá de la intimación o no, puede ser que en el transcurso de ese tiempo el empleado haga el trámite de jubilación. Entonces hay que ver cuál es el escenario. Si el empleado obtuvo la jubilación, nosotros no pudimos intimarlo todavía porque no llegó a la edad, pero ya está jubilado y va a seguir trabajando, entonces no es la pregunta, pero estamos repasando distintos escenarios que se pueden dar. Entonces, primero el empleado debería notificarnos a nosotros que obtuvo beneficios jubilatorios, cosa que a veces no lo hace y no nos enteramos. Si nos enteramos después, no sé, por tercero, por un chimento, de alguna otra forma. Pero bueno, formalmente debería noticiarnos a nosotros como empleadores. ¿Por qué? Por un lado, porque una vez que el empleado se jubila, nosotros le vamos a hacer menos descuentos en el recibo de sueldos. Si un empleado que está jubilado y continúa trabajando, no le vamos a descontar ni el 3% de obra social, ni el 3% de ley 19.032. Es decir, le vamos a pagar un 6% más, o lo que es lo mismo, le vamos a descontar un 6% menos. Va a cobrar más plata de bolsillo. A la vez, el empleador va a tener un porcentaje menor de contribuciones de seguridad social. ¿Cómo se plasma todo esto? Cuando hacemos el 931, a través del libro de sueldos digital, ponemos en la condición del trabajador el código 2, jubilado. Entonces el sistema calcula automáticamente y es un beneficio para las dos partes. El empleado tiene menos descuentos y a la vez el empleador paga un poquito menos de cargas sociales. ¿Sí? Esto no toca la parte sindical. La parte sindical continúa igual y el descuento de jubilación del 11% continúa igual. Ese es un escenario que podemos tener, un empleado jubilado. Vamos ahora sí a lo que preguntaron. Preguntaron el caso de un empleado que llega a los 65 o los 60, no se jubila, no lo podemos intimar, entonces continúa trabajando, por lo menos hasta los 70 o los 65. En ese caso, como no está jubilado, el recibo de sueldos queda exactamente igual. No hay ningún beneficio para el trabajador. Cobra lo mismo, se le descuenta, se le retiene lo mismo. Sí hay un beneficio para el empleador, que es una reducción en las contribuciones de seguridad social. ¿Cómo lo plasmamos esto? En el 931, a través del libro de sueldos digital, en la condición del empleado hay un código que es el código número 12, que remite justamente a la ley que introdujo todos estos cambios, que en la jerga lo denominamos empleado en condiciones de jubilarse, pero que aún no se ha jubilado. ¿Qué requisitos tenemos que estar seguros nosotros que se cumplen para poder hacer uso de este beneficio como empleador? Bueno, número uno, la edad. Obviamente, más de 65 años el hombre, más de 60 la mujer. Pero aparte, tenemos que estar seguros de que ese empleado cuenta con 30 años de aporte. No es solamente por edad. Tiene que tener los dos requisitos, la edad y los años de aporte. Si trabajó siempre para nuestro edificio, es mucho más fácil. ¿Sí? Tendremos toda la documentación, tenemos la fecha de inicio, sabemos fehacientemente que tiene 30 años de aporte, entonces podemos hacer uso de esta opción. Modificamos directamente el código en el 931 y listo. A partir de ahí y hasta que se jubile, el empleador va a pagar menos cargas sociales. No es mucho, pero bueno, es un alivio. El problema que tenemos es si no estuvo los últimos 30 años con nosotros y antes estuvo con otros empleadores. Bueno, tendremos que ver la manera de asegurarnos que efectivamente cuenta con los 30 años de aportes. Porque si nos lanzamos a hacer el cambio de código y empezar a pagar menos y después resulta que no tenía 30 años de aporte y nos cae una inspección o una verificación, nos van a reclamar todo lo que no pagamos en su momento más intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder usar este beneficio. Que insisto, es un beneficio solamente en las contribuciones de seguridad social, no modifica lo que se le descuenta al empleado. Bien, ahí Alex, te voy a pedir que me ayudes porque mientras yo hablaba entraron unas cuantas preguntas.
Sí, anda diciéndome porque algunas ya son más para el lado del doctor Albizu, por lo que estoy viendo. Em, Bueno, sí, este tema siempre sí, trae hace que se muchas junten. consultas y situaciones. Bueno, lo que es de nuestra área la respondemos, lo que ya es de índole de más de derecho laboral, las derivamos con el doctor Albizu para el futuro consultorio. Perfecto, yo las voy leyendo. Saika nos dice, me queda una duda. El artículo de la ley no discrimina entre hombre y mujer para la intimación, solo dice 70 años de edad. ¿Es así? Pregunta para el doctor Albizu. Marcela consulta, ¿el trabajador jubilado, pero debería darse de baja y alta nueva? Porque tengo entendido que la relación se extingue de pleno derecho, pero en ese inciso 12 me dice que no cumple condición. En mi caso tiene 66 años y 40 años de aportes e igual dice que no cumple. Perdón, tiene la edad y tiene los años, ¿y qué es lo que no cumple? Buena pregunta. Ahí, o sea, si no se jubila, en ese caso podemos usar el beneficio. Ah, no sabe. No, pues si estamos seguros de que tiene 40 años de aporte y tiene la edad y no está jubilado, podemos usar el beneficio. Claro, dice que el sistema no le habilita esa condición. Es el código 12. No, el sistema, o sea, el código está habilitado, lo podemos usar en cualquier momento. Claro, porque aparte está en Es, un... es un desplegable. O Es sea, un aún si tiene desplegable. 40 años, lo hacemos mal, podemos tocar ese código y la declaración continúa así. Puede ser que sea un tema de sistemas, pero no debería. Eso puede ser. Em, A ver, respecto del tema de si la jubilación extingue o no extingue el vínculo, si volvemos a contratar a un empleado jubilado, si tiene que renunciar, bueno, todo eso es una eterna discusión de índole jurídica, laboral. Ni siquiera los abogados se ponen de acuerdo. O sea, le preguntamos a 10 abogados distintos, 5 nos van a decir una cosa, 5 nos van a decir otra. Entonces, es un tema de abogados. Mi opinión personal barra basada en normativa, pero ya digo, si ni los abogados que son los expertos en la materia se ponen de acuerdo, menos nosotros. Mi opinión personal es que la antigüedad es la antigüedad desde el primer momento en el que el empleado entró a trabajar, y que el hecho de que se jubile no interrumpe la antigüedad. Pero bueno, véanlo el tema con los abogados, porque hay abogados que dicen, ok, se jubiló, lo quieren volver a contratar, o quieren que siga trabajando, que renuncie, esperen X cantidad de días y vuélvanlo a tomar, entonces de esa manera se estaría cortando la antigüedad. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Ahora bien, dentro del 50% que dice hagan esto, entre ese 50% tampoco se ponen de acuerdo en cuántos días dejar pasar. Algunos te dicen espere un mes, espere 10 días, bueno, o sea, es un tema complicado que ya excede a lo que estamos viendo acá. Acá vemos la parte práctica de cómo volcamos estas situaciones en el 931, qué descuentos tenemos, qué descuentos no tenemos. Son buenas las dudas y las preguntas, pero yo diría que se las formulen al doctor Albizu en el consultorio laboral. Y obviamente sepan que él les va a dar su opinión también personal, mucho más justificada que la mía, porque justamente es profesional del derecho, pero a la vez hay otra corriente que tiene la opinión contraria. Simplemente sepámoslo. exactamente, zapatero a su zapato, como dicen. Tenemos consulta de Vero, que entró un poco más tarde, así que vamos a tener que reeditar, pero está bueno que quede Volvemos. claro. La consulta, la primera es sobre el tema de régimen de información, la 3369, si ya en junio no se presenta. Bueno, la resolución salió creo que el 21 de mayo y era de aplicación inmediata. Decía que entraba en vigencia el día de su publicación en el boletín oficial. Con lo que a partir del 21 de mayo el régimen queda derogado. La duda que todos teníamos era qué pasa con el periodo que se debía presentar en el transcurso de mayo, que era el periodo abril, que vencía el último día hábil de mayo, el 30 de mayo. Bueno, la normativa que deroga no decía nada respecto de esta situación en particular, con lo que la recomendación era, ante la duda, presentemos. Ahora bien, por última vez, ya a partir del 1 de junio no presentamos absolutamente más nada, está totalmente derogado. Ahora, quedó derogado a partir de esa fecha, pero desde que se redactó la resolución original en el año 2012 hasta el 21 de mayo estuvo vigente. Con lo que si un consorcio debió haber cumplido y no cumplió,
más allá de que ahora esté derogado, igual Arca les puede imponer las sanciones por incumplimiento. Ojo con eso. O sea, no es que se derogó hacia atrás y nos olvidamos como si nunca hubiera existido. Se derogó desde esa fecha en adelante. Ustedes habrán visto cuando el titular de Arca hizo este anuncio justamente frente a los micrófonos, explicó que había un cambio en el paradigma, en cómo Arca va a pasar a verificar, bueno, dando a entender que no iban a mirar hacia atrás. Pero bueno, si el día de mañana cambia la conducción o cambia el criterio y el fisco necesita plata y detecta que un consorcio debió haber cumplido y no lo cumplió, les puede llegar a reclamar todo lo que no se presentó mientras estuvo en vigencia. Cuidado con eso. Clarísimo. Y la otra consulta es el balance. Al no ser obligatorio presentarlo, el consorcio no quiere seguir presentándolo. ¿Hay que hacer algún trámite? Esa pregunta la habían puesto también en el cuestionario, yo ya la tenía. Mm. Así que vamos a responderla. Pero antes de responderla, según, pues, hay como una contradicción en el enunciado. O sea, si no es obligatorio, ¿qué es lo que están presentando? Pero bueno, vamos a aclarar el tema balance porque también es un tema que genera mucha duda y confusión. Ahora, vamos por partes. Si vamos al Código Civil y Comercial Unificado del año 2015, hay dos artículos que tienen vinculación con esto. Hay un artículo, no recuerdo los números, pero bueno, ahí está. Hay un artículo que dice, todo consorcio es una persona jurídica. Por otro lado, hay un artículo que dice, toda persona jurídica debe confeccionar un balance. Entonces, si todo consorcio es una persona jurídica y toda persona jurídica debe confeccionar un balance, la conclusión de esto es que todo consorcio debe confeccionar un balance, leyéndolo del Código Civil y Comercial. Ahora bien, para que un ente, una entidad pueda llevar eso a la práctica, pueda confeccionar un balance, se necesita, aparte de que sea obligatorio por normativa, se necesitan dos cosas. Primero, se necesita que haya un organismo de contralor, es decir, ante quién se presenta ese balance y cómo se confecciona ese balance. Por ejemplo, una sociedad anónima constituida en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tiene como organismo de contralor a la IGJ, la Inspección General de Justicia. Entonces, esa sociedad anónima presenta el balance ante su organismo de contralor y a su vez confecciona el balance de acuerdo a las pautas y a la normativa que ese organismo de contralor dispuso de cómo debe ser confeccionado el balance. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ese organismo de contralor para las empresas tiene otro nombre, se llama Dirección de Personería Jurídica, pero funciona de la misma manera. Las empresas presentan el balance ante esta dirección y esta dirección da las pautas o las normas de cómo debe confeccionarse y auditarse ese balance. Entonces, si nosotros comparamos dos balances de una sociedad que se dedica exactamente a hacer la misma actividad económica, pero uno está radicada en la ciudad de Buenos Aires y otro está en provincia de Buenos Aires, y lo miramos en detalle, vamos a encontrar sutiles diferencias. ¿Por qué? Porque están armados de acuerdo a la pauta que el organismo de contralor de cada jurisdicción donde tiene competencia les impone a las empresas y a los auditores de esos balances. Bueno, ¿por qué me fui a empresas? Para hacer el paralelismo con consorcios. Hoy, junio 2025, los consorcios no tienen designado su organismo de contralor. O sea, ¿ante quién presentaría el consorcio un balance? Ninguno de los organismos de contralor que hay dando vueltas por ahí se atribuyó para sí esa función. Por ejemplo, IGJ nunca dijo, a partir de ahora somos los organismos el organismo de contralor de los consorcios, por ejemplo. Tampoco se le atribuyó el registro de la propiedad inmueble. Tampoco se le atribuyó otro organismo y tampoco se creó otro organismo de contralor específico para consorcios, con lo que hoy, primero, no tenemos ante quién presentar el balance que estamos obligados a hacer por ley. Segundo, al no existir organismo de contralor, menos van a existir normas reglamentarias que nos digan cómo lo debemos confeccionar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Estamos obligados? Sí, la ley dice que estamos obligados. Ahora, ¿podemos hacerlo o no? Todavía no lo podemos hacer.
Entonces, como no lo podemos hacer, no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? En la calle nos encontramos con supuestos balances de consorcio, pero bueno, sería bueno saber qué normativa están aplicando para hacerlo, porque no hay, están inventando algo. Acá me ponen que lo están presentando ante Arca. Bueno, si un edificio está confeccionando un balance, y digo comillas porque no sería un balance formal, está confeccionando unos cuadros y le llaman balance y lo están presentando ante Arca, están haciendo algo que no están obligados a hacer. Con lo que la pregunta en concreto era, ¿se pueden dejar de presentar? Sí, nunca hubo que presentarlos, nunca hubo que hacerlos, por ahora. ¿Hacer algún trámite ante Arca? Bueno, hay que ver, porque una obligación de las empresas es presentar el balance ante Arca en formato PDF. Hay que ver si se inscribieron en esa obligación. Bueno, si se inscribieron, dense de baja. Si solamente lo estaban presentando sin haberse inscrito, no presenten más nada. Ahora sí, no sé si la persona que hizo la pregunta que quiere acotar o aclarar algo más o quedó claro con la explicación. Adelante. Hola, hola. Sí, Hola, Vero, te sí, sí. escuchamos. Ah, bueno, ¿te quedé sola? No, no, no. Ah, no, yo había hecho dos consultas, pero no sé si las puedo contestar porque justo me vino gente y no pude escuchar. Esa es Uh, la... la del balance. La del balance, sí. La del No, balance, hicimos toda la explicación. sí, pero que justo tuve gente y tuve que atender. ¿Y ahora qué Bueno, no hacemos? importa, no importa. Si envían La grabación. la grabación, yo la escucho en la grabación. Ya me alcanza Más o con eso. menos, sí, más o menos al minuto 30 estaría, porque hace 5 minutos que estamos Ah, contestando bien. esto. Bueno, perdón, No, no, pero justo me vino gente y no pude no atenderla. no hay Gracias. problema. Como conclusión, no podemos Sí, hacer hoy el balance. O sea, el balance, lo que llamamos balance, como lo hace una empresa, si bien estamos obligados, no lo podemos hacer todavía. está Entonces no hay bien, nada que presentar ante ARC. bien. Pero esto ya lo venían haciendo. Que lo dejen de hacer, ¿ocurre Bueno, algo? si venían haciendo, primero, venían haciendo un balance sin saber qué pauta estaban utilizando, porque hoy no hay pautas sobre cómo un consorcio tiene que confeccionar un balance. Entonces estaban haciendo algo, llámenle balance, pero bueno, formalmente no era un balance. Y si lo estaban presentando ante Arca, estaban haciendo algo respecto de lo cual no estaban obligados a hacer. Exacto. Con lo que, listo, no hagan más nada vinculado a eso. Bien, bien, eso era. Y después lo del régimen de información, ya este mes no hay que presentarlo, sí. El régimen de información quedó derogado a partir del 21 de mayo del 25, con lo que este mes no hay que hacer nada. La duda estaba por el mes anterior y también lo que hablamos es que, si bien quedó derogado, hubo un lapso de tiempo, 13 años, durante el cual estuvo vigente, Sí, sí, sí. con lo Eso que el fisco, dijimos. bien, o sea, el fisco puede reclamar incumplimientos, no es que nos olvidamos del tema. Bien, bien. Gracias y disculpen No, por favor, nuevamente. no, ningún problema. Bien, bueno, Alex, no sé si entró alguna pregunta más Sí, mientras sí, estábamos hablando. Gisela. Sobre el formulario 438, quienes estábamos Sí. presentándolo, ¿hay que Ujú. darse de baja? Bueno, lo mismo, hay que ver si se habían dado de alta, porque como este régimen no se presentaba de manera, o sea, no se hacía de manera online en la página de Arca, sino que se hacía en nuestra computadora y después enviábamos el archivo, podíamos enviar el archivo sin habernos dado de alta. Entonces tenemos que ir a ver si estábamos dados de alta o no. Si estábamos dados de alta, nos damos de baja. Si solamente veníamos presentando, pero no estábamos dados de alta, dejamos de presentar y no hacemos más nada.
Esa es la última que tengo en el chat general. No sé si alguien te escribió por privado. A veces sucede. No, no, lo que haríamos, veríamos las dos preguntas que quedaron de cuando se inscribieron y después vemos cualquier otra duda que haya. Bueno, Perfecto. acá hay una pregunta sobre intereses, la voy a leer. Dice, consulto el modo de contabilizar en la liquidación de expensas los intereses de los propietarios en ejecución judicial. Dado que para mí son créditos litigiosos de dudosa cobrabilidad y creo que el modo de colocarlo en la liquidación debería ser en un apartado y no como se hace abultando el patrimonio neto cuando en rigor no se sabe si va a cobrar. Tengo varias sucesiones vacantes y dos que expusieron excepción de prescripción. Gracias. Bueno, esa es la pregunta. O sea, ¿qué pasa con los intereses? A ver, o sea, esto está vinculado a lo que hablamos antes. El consorcio no está obligado a confeccionar balance. Como no está obligado a confeccionar balance, no está obligado a hacer registraciones contables ni asientos contables. Lo único que estamos haciendo por ahora es una rendición de cuentas y una liquidación de expensas donde informamos saldo inicial, cuánta plata había al inicio, cuánta plata ingresó en un periodo, cuánta plata salió por los gastos que hicimos y cuál es el saldo final. Y esto lo hacemos tanto en la liquidación de expensas como en la rendición de cuentas. Con lo que, si estamos hablando de intereses eventualmente a cobrar, no hay que registrar nada. Recién se van a registrar en el momento en el que se perciban, efectivamente. En ese momento se van a ingresar en la liquidación de expensas como un ingreso más, por separado del resto de las cobranzas normales y habituales. Lo que sí se puede hacer es, en un cuadro aparte dentro de la liquidación de expensas, informar la situación. Por ejemplo, no sé si quien preguntó está en Ciudad de Buenos Aires o no, si está usando el modelo único de expensas obligatorio en Cava o si está en otra jurisdicción. Porque si es de Ciudad de Buenos Aires, dentro del modelo Mis Expensas, para liquidar las expensas de manera obligatoria, está el cuadro de detalle de juicios. Ahí se va informando mes a mes la evolución de los distintos juicios. Si hay juicios por cobro de expensas, en ese apartado se informa la evolución de ese juicio. Si está en otra jurisdicción y no está obligado a presentar este cuadro, bueno, podría agregar en su liquidación de expensas un cuadro informando cómo viene el tema de las cobranzas judiciales. Acá, bueno, acá aclaran algo. Sí, Marcela dice que ella está con el sistema Octopus, que tiene patrimonio neto, y ahí me juegan los intereses. Bueno, no sé, no conozco el sistema Octopus, lo que sí sé es que lo que dice patrimonio neto, y abro comillas gigantes, no es el patrimonio neto. Porque a nivel contable, para llegar al patrimonio neto, tenemos que hacer asientos y registraciones contables. Patrimonio neto es activo menos pasivo. Y nosotros en la liquidación de expensas no registramos los activos y los pasivos totales, ni los valorizamos. Registramos algunos activos y si quieren pongamos que registramos los pasivos, pero no registramos el valor del ascensor del edificio, que sería un activo. Entonces no podemos llegar a patrimonio neto contablemente hablando. Con lo que no me hago cargo de lo que dice el sistema Octopus y tampoco me hago cargo del cuadro del modelo único de liquidación de expensas que dice patrimonio neto del consorcio al cierre, que está pésimamente mal hecho ese cuadro. Me lo acuerdo de memoria porque ya lo estábamos viendo en el curso básico para futuros administradores, que si ustedes se fijan en ese cuadro, que es un desastre a nivel contable, porque parte de me lo acuerdo porque lo vi ayer, si no, ni me acuerdo. Parte de las disponibilidades al cierre, después hace un par de cuentas, suma y resta conceptos que nada tiene que ver con nada. Después hay un renglón con puntos suspensivos que no se sabe si resta o suma qué cosa, y después mágicamente dice patrimonio neto al cierre. Bueno, contablemente eso es un desastre. O sea, no es el patrimonio neto. Respecto de los intereses, no sé, pongas lo que pongas, no va a ser el patrimonio neto al cierre. Si vos querés llegar al patrimonio neto al cierre real, primero tenés que inventariar y valorizar todos y cada uno de los activos del consorcio. ¿Mm? Todos. Está bien. Después tenés que valorizar las deudas, valorizar los créditos, valorizar los pasivos y hacer activo menos pasivo para llegar al patrimonio neto. No con esa cuenta rara que está en el modelo Mis Expensas. Claro, bueno, Entonces, ¿qué es esa lo era la que... pregunta. Como ese sistema tiene toda esa configuración, entonces
El tema básicamente viene por el tema de que la gente ve patrimonio neto y dice, ah, tengo, no sé, 30 millones en el patrimonio neto, Mm, entonces es un consorcio ujú, que está bárbaro. Pero resulta que yo ujú. tengo un juicio laboral con un ex empleado que me está reclamando, no sé, como si 10 millones de pesos y me piden la contabilidad que le presente. Y yo no sé cómo hacer para que me baje ese patrimonio, porque si tengo que presentar esa liquidación, me dice, ah, pero el consorcio está bárbaro con él. No, no está bárbaro porque tengo 10 cocheras que están en ejecución, son varias sucesiones, no sé si lo voy a cobrar, hay uno que tiene una quiebra, o sea, es todo muy relativo. Entonces, por eso preguntaba, y era mi inquietud, digo, ¿cómo hago para manejarme con este sistema contable que me dice que le ponga los intereses a los créditos litigiosos y me sube el patrimonio y me aparece un número que no es real? ¿Entendés? Esa era la Sí, problemática. entiendo, bueno, cambiar el sistema contable. Claro, pero la liquidación de mis expensas también tiene el mismo formato, el que puso el gobierno de la ciudad. También tiene un Bueno, formato de ese, patrimonio neto. sí, los administradores informan lo que pueden porque no se llega al patrimonio neto con esa cuenta que está planteada ahí. Sí, Neo, es O un tema sea, complejo. Y aparte también va a depender mucho de para los llegar, ingresos. para llegar al patrimonio neto de cualquier ente, llámese consorcio, llámese empresa, llámese ONG, llámese club de barrio, llámese bomberos voluntarios, cualquiera, para llegar al patrimonio neto tenemos que sumar todos los activos y restarle todos los pasivos. Y ahí llegamos al patrimonio neto. Para eso tenemos que hacer registraciones y asientos contables de todos y cada uno de los movimientos. Bueno, sí, Si sí. vinculamos esto con lo que dijimos hace un rato, que todavía no tenemos las normas, ni tenemos el organismo de contralor sobre cómo confeccionar un balance, entonces no estamos haciendo estas registraciones. Si no, cuando compras un ascensor o un motor para un ascensor, lo tenés que amortizar. ¿Y qué consorcio pone la amortización del ascensor en su expense? No existe, porque no estamos obligados a hacerlo. Con lo que es imposible llegar al patrimonio neto. Yo lamento que en la liquidación de expensas hayan puesto un cuadro de esa manera, porque confunde, porque esto debería ser, o sea, el fundamento para establecer mis expensas era que la información sea clara, sencilla y comparable entre distintos edificios. Por eso el formato único. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, poner un cuadro invocando un concepto que es de difícil explicación a terceros, como ser el patrimonio neto, y plantearlo tan mal como se hizo, es más confusión todavía. Con lo que yo en tu lugar lo que haría, bueno, primero, no me preocuparía por ese número, porque el número va a dar cualquier cosa, o sea, no hay manera de que dé bien. Con esa cuenta como está planteada, que dice que partís del saldo inicial, que le sumás los gastos de vengados pendiente de cobro, cualquier cosa, una ensalada tremenda que no llega a ningún lado. Informá por separado cómo van evolucionando los juicios. ¿Y qué va pasando con los intereses? Por separado. Sí, no, yo te digo, los intereses, olvídate, porque encima el abogado que lo inició no puso los intereses del reglamento. Hay dos sentencias que salieron con un interés del 3%, que no es lo que dice el reglamento. Bueno, esto es una ensalada rusa. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, suerte con ese caso. Y si se complica en exceso, como decimos siempre, es mejor renunciar a ese consorcio y no estar con tantos Es un problemas. dolor de cabeza, porque, viste, vos querés hacer las cosas bien y de repente te encontrás con dificultades que ya son imponderables y después la gente te reclama y dice, pero ¿cómo? ¿Y estos números de dónde son? ¿Y de dónde surgen? Y no le ponga, y sí le ponga, entonces te vuelves loco. Bueno, Gracias. justamente nosotros algo entendemos de números, pero el público, que es el interesado, el principal interesado en la liquidación de expensas, no tiene por qué venir del mundo de los números. Entonces, cuanto más simple es la información que se presenta, mejor. Con ese cuadro la han errado, Lo pero mal, complicaron mucho, porque sí, 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 lo sí, complicaron mucho. Ni más ni porque lo menos. único que hacen es confundir. Listo, Ayer gracias. estaba, ayer estaba justamente hablando de este tema en el curso con los futuros administradores. Entonces había algunos con base contable. Me dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos las cuentas según los principios contables? Bueno, listo, perfecto. Valoriza. Primero, hacer un inventario de todos los bienes del consorcio, activalos y valorizalos y deprecialos. Bueno, y ahí ya está. Se nos cae el argumento. No se puede hacer. Cuando se dictamine quién es el organismo de contralor y cómo confecciona el balance, bueno, tendremos que contratar un contador que haga todo este trabajo en el momento cero y a partir de ahí cada ejercicio lo vamos actualizando.
Acabaste de mencionar mi pesadilla, Pablo. Que nos manden a ¿Cuál? hacer balances, Y inventariado. bueno, en la ley está, en la ley Yo, está. esa es Falta que una alguien se dé pesadilla. cuenta y bueno, veremos. Entró una consulta de Gisela. Consulta. Los ingresos por uso de Zoom. ¿Cuál es la forma correcta de ingresarlo a la caja? Bueno, volvemos a lo mismo. No estamos obligados a hacer asientos ni registraciones contables. Sí estamos obligados a informar todos y cada uno de los ingresos y de los egresos. Entonces hay que ver si me está preguntando por la liquidación de expensas o por la rendición de cuentas. En la liquidación de expensas tenemos un cuadro con el detalle de los movimientos de caja, o sea, cuánta plata tenía el consorcio en el inicio del periodo, cuáles fueron las cobranzas recibidas, cuáles fueron los gastos efectuados y cuánta plata quedó al final. Ahí nuestra recomendación es consolidar todo en un solo renglón, pero ahí se puede aperturar los renglones de ingreso y poner ingresos por cobro de expensas comunes, ingreso por alquiler del Zoom, y así detallar ingresos por cualquier otro ingreso que pueda llegar a tener el consorcio. Ingreso por intereses de plazo fijo, ingreso por cobranza de juicios. O sea, es un ingreso más dentro de todos los ingresos por diferentes motivos que puede llegar a tener un consorcio. En la rendición de cuentas lo mismo. Nuestra recomendación, consolidar todo en un solo renglón en el cuadro de saldo inicial más ingresos menos egresos, saldo final. Y por último, abajo de ese cuadro, hacer una apertura de ingresos y detallar uno por uno los motivos de cada uno de los ingresos. Pero la palabra contabilizar acá no va porque no estamos obligados a contabilizar. Me disculpan un segundito porque estoy con la luz del sol que se me va moviendo y ahora veo que me quedé medio oscuras. Deme un segundo, voy a prender la luz porque si no casi que ni se me ve. Ya estoy. De paso, consulto, Gisela, si quedó respondida tu consulta, si no, aclaraciones por el chat o abriendo el micrófono. A ver si mejora un poco la iluminación y más o menos. Ya prendí todas las luces. Bueno, ¿entró alguna preguntita más, Alec? No, de mi lado no estoy viendo nada. Bueno, me quedó una pregunta de las del formulario de inscripción. Acá hay una que dice, ¿salió alguna resolución que no permite tramitar hojas móviles rubricadas de caja y administración? Hasta donde yo sé, no hay ninguna resolución en contrario. Es al revés. Por ahora, todos los consorcios están obligados, dentro de lo que son la parte de libros obligatorios a llevar el libro de administración, que tiene que estar rubricado ante el organismo de cada jurisdicción y tiene que ser llevado al día. Bien, bueno, por acá no me quedan más preguntas de las que formularon al inicio y ya tocamos los temas, las novedades y los temas que ustedes plantearon. Quedan unos minutitos, no sé si quieren plantear algún tema o hacer alguna pregunta. Marcela nos consulta, cuando se votan expensas extraordinarias para hacer algún arreglo a futuro, ¿debería ponerlo como provisiones? Son distintas herramientas. Conceptualmente, provisión apunta a otra cosa. Provisión apunta a que yo sé que voy a tener que efectuar un gasto. Por ejemplo, supongamos estoy cerrando hoy la liquidación de expensas porque cierro el 19 o el 20 de cada mes. Yo sé que el 5 de julio voy a tener que pagar la factura de gas del edificio y hoy que estoy cerrando expensas no conozco el monto, pero quiero recaudar el dinero porque va a ser una cifra abultada y si no tengo que esperar a recaudarlo al mes siguiente. Entonces voy a provisionar esa factura de luz. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una estimación de más o menos qué monto estimo yo que va a tener esa factura de luz. Entonces pongo en un ítem de la liquidación de expensas, por ejemplo, provisión, factura de luz a vencer en julio, 2 millones de pesos.
Después al mes siguiente, cuando ya voy a tener efectivamente el monto de la factura, tendré que ver, o sea, es imposible acertarle al número exacto. Siempre habré provisionado de más o de menos. Si provisioné de menos, por ejemplo, si la factura finalmente fue de 2.500.000 pesos, al mes siguiente pongo al cobro los 500.000 pesos que me faltaron. Y ahí en la sumatoria de los dos conceptos tengo los 2,5 millones. Si estimé de más, si provisioné de más, no hay problema. Supongamos que la factura finalmente fue de 1.800.000. En la liquidación de expensas del mes siguiente, en el rubro de servicios públicos, devuelvo esos 200.000 pesos que provisioné de más. Sí, esa es la herramienta de la provisión. El recaudar expensas para un arreglo determinado, un fin determinado, debería trabajarse con los fondos de reserva, no con provisiones. O sea, fondos de reserva es todo dinero que se decide, ya sea por asamblea o a propuesta del propio administrador o por voluntad del consejo de administración, que después se lleva a asamblea. Sí, cuando se decide recaudar un dinero extra o adicional a lo que es el cobro de expensas normal y habitual para hacer frente a los gastos comunes, a los efectos de tener un fondo, de juntar un dinero para destinarlo a un fin determinado. Entonces, deberíamos tratarlo como fondo de reserva. Y en la liquidación de expensas deberíamos hacer un cuadro aparte mostrando mes a mes cómo es la evolución de ese fondo de reservas. O sea, en el mes en el que se constituye, el cuadro siempre va a tener los cuatro elementos de siempre: saldo inicial, ingresos, egresos y saldo final. En el mes en el cual se constituye, saldo inicial cero, ingresos por cobranzas de ese fondo de reserva, no sé, supongamos que se dispuso cobrar 1 millón de pesos por mes hasta llegar a 10 millones. Entonces, el primer mes vamos a tener saldo inicial cero, ingresos 1 millón, suponiendo que todos pagaron, egresos cero, saldo final 1 millón. Al mes siguiente tendremos saldo inicial 1 millón, ingresos otro millón, egresos cero, saldo final 2 millones. Y así lo vamos mostrando cómo evoluciona hasta que llegamos a los 10 millones y después si con esos 10 millones se hace el arreglo para el cual se estuvo recaudando el dinero, lo desafectamos. Tendremos un mes que vamos a tener saldo inicial 10 millones, ingresos cero, desafectación por obra o por el destino que se le quiso dar, menos 10 millones, saldo final cero, desaparece. Ese es el correcto tratamiento contable para un caso como este. Bien, ahí vi que pasaron más preguntas por el chat. Sí, tenemos nuestras últimas dos preguntas de este encuentro. Muy Eh, bien. Mariana nos reformula la primera pregunta que teníamos del inicio. Quiere generar el BEP para pagar las retenciones de seguridad social realizadas a través del CIRE. Quiere consultar cómo la genera porque justamente no logra generar el BEP para pagar esas retenciones que fueron realizadas a una empresa de limpieza. Bueno, a ver, por el CIRE se hacen obligatoriamente las de seguridad social y si el consorcio fue notificado, también las de IVA. Si no, las de IVA van por el SIAP, el SICORE, junto con las de ganancias. En las del CIRE es donde menos problemas debería haber, porque presentándola, o sea, el circuito es así. A través del CIRE se generan los certificados, los comprobantes de retención que le vamos a entregar a nuestro proveedor. Luego hay que hacer una declaración jurada informándole a ARCA todas las retenciones que se hicieron. Eso no se hace desde el CIRE, se hace desde otro servicio que se llama Mis Aplicaciones Web. Y entrando a Mis Aplicaciones Web para hacer mes a mes la declaración jurada, como las retenciones se pagan por quincena, el propio sistema me trae la sumatoria de las retenciones que yo hice del día 1 al día 15 de cada mes y por otro lado las que hice del día 16 al día 30. Entonces, cuando yo voy a presentar la declaración jurada, se supone que si yo ya retuve del 1 al 15, ya lo tuve que haber pagado antes. Entonces el CIDE también me lo va a traer. Yo presento la declaración jurada y me quedaría pagar solamente las retenciones que hice del 16 al 30. Cuando presento esa declaración jurada, ahí mismo aparece una leyenda que dice generar BEP. Debería uno tocar ahí y el sistema continúa solo. Más allá de esto, igual se puede generar el BEP de manera manual, entrando a presentaciones de declaraciones juradas y pagos, a la opción generar BEP y cargar de manera manual todos los códigos para llegar hasta ahí.
Perfecto. Y nos queda la consulta de Gisela. Cuando uno alquila la vivienda del encargado, ¿debe inscribirse para facturar en uso de espacios comunes? ¿No es necesario? Cuando un consorcio alquila la vivienda, se le genera una serie de obligaciones impositivas. Si el alquiler de vivienda está exento de IVA, pero el consorcio debe transformarse en un contribuyente IVA exento. Es decir, si no tenía alquileres y pasa a alquilar la vivienda, deja de ser consumidor final para pasar a ser IVA exento. O sea, el consorcio ahí tiene que inscribirse como IVA exento, facturar todos los meses el alquiler a través de la página de Arca y presentar la declaración jurada del libro de IVA digital para sujetos exentos. Y ahí estaría cumpliendo todas las obligaciones para con Arca. Después y por separado y concomitantemente hay que ver en qué provincia está para ver cuál es el impacto en ingresos brutos. Si en Ciudad de Buenos Aires todo alquiler de vivienda está exento de ingresos brutos cuando el monto es de hasta 1 millón de pesos del alquiler mensual. Si está por debajo no hay que hacer nada. Si está por encima tiene que inscribirse y el contribuyente se transforma en contribuyente de ingresos brutos Ciudad de Buenos Aires. Si estuviera en provincia de Buenos Aires hay un monto mínimo, pero quedó muy desfasado, está en 211.000 pesos por mes. Con lo que si un edificio está en provincia de Buenos Aires y alquila la portería y el alquiler mensual supera los 211.000 pesos, tiene que inscribirse y tributar ingresos brutos como cualquier otro contribuyente. Después, aparte, está el tema de si el alquiler es comercial, pero bueno, de eso tendríamos que estar media hora más hablando. Si quieren, en el siguiente consultorio vemos bien la parte de qué ocurre a nivel impositivo cuando un consorcio percibe alquileres, porque ojo, alquileres comerciales hay un montón. Cuando alquilamos la azotea para una antena, cuando alquilamos la medianera para un cartel publicitario, cuando alquilamos un local comercial y el dueño de ese local es el consorcio de propietarios. En todos esos casos, el consorcio pasa a ser responsable inscripto en el IVA y hay un montón de cosas más vinculadas a eso, pero bueno, no tenemos tiempo ahora para desarrollarlo. Excelente, perfecto. Bueno, entraron dos consultitas más, son las últimas, ¿eh? No, todas Bueno, porque muy son bien. cortitas. Sandra nos consulta con respecto al tema de las empresas de limpieza. ¿Está vigente o no la modificación que se hizo por decreto de necesidad de urgencia sobre la derogación de la responsabilidad solidaria por aportes con las mismas? Yo no vi que se haya derogado. De todos modos, tampoco vimos en la práctica que Arca reclame eso, porque ¿qué pasa? Aparte de todos los problemas de no retener, como ser que nos vengan a reclamar más adelante el monto no retenido, las multas formales por no presentación de declaraciones juradas, los intereses, bueno, aparte de todos esos reclamos, específicamente las de seguridad social tienen una penalidad que es muchísimo peor, que dice lo siguiente, dice que si mi proveedor no paga las cargas sociales de todos los empleados que están en relación de dependencia con el proveedor, no solo de los que entran a mi edificio a trabajar, sino de todos, y yo como consorcio no practiqué las retenciones de seguridad social, me transformo en solidariamente responsable del pago de las cargas sociales de todos los empleados. Ahora, estas empresas tienen cientos o miles de empleados, con lo que el monto de cargas sociales mensuales es una millonada. Nunca vimos en la práctica que por no haber efectuado las retenciones, Arca venga a reclamarle al consorcio de manera solidaria esa millonada que implica las cargas sociales de todos los empleados del proveedor. Está en la normativa. En la normativa original de retenciones de seguridad social, tanto para empresas de limpieza como de seguridad social, está previsto esto de la responsabilidad solidaria. No sé dónde vieron o cuál es la norma que citaron donde aparentemente esto fue modificado. Yo no lo tengo, pero si quieren lo investigamos para la próxima. Sí, lo Pero había sí, mencionado en repíteme un momento la dónde lo vieron. doctora Albizu, que es del decreto de necesidad de urgencia que había Claro. sacado mi ley, no me acuerdo si era el 703, Creo que era, ¿sabés el que no me acuerdo 70. cuál de los primeros que eliminaba El la responsabilidad 70 del, solidaria? el Pero setenta después no sé, veintitrés El 7023 me parece que era el parece que era. 7023, pero no estoy segura, pero Ahí eliminaba la Marcela no, el responsabilidad decreto solidaria, 7023. claro, pero la responsabilidad solidaria ¿sobre qué? sobre los aportes, Lo que cuando tenías dice el contratado un proveedor, articulado es que la responsabilidad se quedaría circunscripta al periodo de prestación de servicio exacto, únicamente claro. por ese Pero no sé si empleado. está vigente. Se entiende que sí, el tema es que todavía no hay jurisprudencia.
Claro, por supuesto. Bueno, ya es un Estamos tema un más poco. legal. De todos modos, vamos a la práctica. Hace 20 años que están en vigencia estas retenciones de seguridad social. Nunca nos reportaron un consorcio que les hayan reclamado en carácter de responsable solidario. Ahora bien, más allá de solidaridad o no, igual hagamos las retenciones, porque más allá de esto, igual podemos tener problemas a futuro si es que no las hacemos. Bien, bueno, Alex, me dijiste que había dos. No sé si Sí, quedó vamos la con la última. última de Martín. Adelante. Para las retenciones de ganancias, ¿no se usa más el SIAP? ¿Sí? Para las retenciones de ganancias se usa el SIAP. Exclusivamente por SIAP. Para las de seguridad social, exclusivamente por SIRE. Para las de IVA, que originalmente iban por SIAP, hubo muchos cambios en el medio. Paulatinamente, en su momento, todos iban a terminar haciéndolas por SIRE, pero después cambió el criterio ARCA y dispuso que solamente va por SIRE. Bueno, obviamente los que ya la estaban haciendo por SIRE continúan por SIRE. Aquellos casos donde ARCA nos notifique en el domicilio fiscal electrónico que debemos dejar de usar el SIAP y pasar a usar el SIRE. Pero hace años que no están notificando, con lo que el que alguna vez lo empezó a hacer por SIRE porque quedó obligado en ese momento, continúa por SIRE, pero el resto sigue por SIAP. Si cuando hablé de ganancias dije SIRE, me confundí. Ganancias por ahora sigue por el SIAP. Excelente. Igual siempre viene el repaso porque hay tantos aplicativos. Es una maraña. Siempre viene bien repasarlo. Bueno, pero tenemos la eliminación de expensas. Eso es para celebrar. Ah, sí, yo estoy chocho. Sí, porque yo llené el formulario, ante el Ministerio de Desregulación. Ah, bien, muy bien. Bueno, Fue una de las cosas que pedí. Dije, chicos, por favor, y- quiten esto. sigamos pidiendo cosas. Sigamos pidiendo cosas, tal vez salen más cosas a favor Ahí nuestro. está, por supuesto. Excelente. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por sus consultas y nos vemos en próximos Bueno, eventos. Nos vemos el en- 24, tal vez. tal vez. Y bueno, consultorio contable, en un par de meses nos volvemos a encontrar. Exactamente. Seguro con nuevas novedades y más cosas a favor, espero. Como Muchísimas siempre. gracias. Ojalá. Muy bien. Bueno, que tengan todos buenas tardes, ¿eh? Estamos en contacto. Que sigan muy bien. Bella tarde a todos.